Pues la ley de Ohm, ¿ok? Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Es la introducción, lo que corresponde al circuito electrónico. Vamos a tocar el tema de la ley de Ohm y obviamente vamos a ver cómo resolvemos algunos problemas con circuitos en serie y en paralelo utilizando esta ley. ¿Sale? Antes de eso, pues introducción, vamos a ver si se quiere conectar adecuadamente una ampolleta, en este caso un foquito, un conductor y una pila. El conductor pues se le conoce o se le llama así a un cable para lograr que el foquito encienda. Entonces, yo les preguntaría, si tenemos esta opción, si lo conectamos de esta forma, ¿se encenderá la ampolleta o el foquito? No. Así es. La respuesta es no. No nos enciende. ¿Y si lo hacemos de esta forma? Tampoco. Así es. Si lo hacemos de esta, obviamente todavía no, pero si lo hacemos así, obviamente el foquito encenderá. Ahí está. ¿Por qué es esto? Pues es muy simple. El foco se enciende, ahora sí enciende. Esto se debe a que las conexiones se hicieron de manera que la corriente eléctrica pueda circular entre la pila y la ampolleta. En otras palabras, en este caso se armó un circuito electrónico. Esto es lo que vamos a estar trabajando, circuitos electrónicos. Al final de cuentas, tenemos un elemento que es alimentador de energía, tenemos un conductor y obviamente podemos tener diversos elementos que nos van a permitir a nosotros, como es el foquito, ¿cómo se llama? Circular la corriente. Pero bueno, y obviamente realizar algo. En este caso, ¿qué es un circuito electrónico? Pues un circuito electrónico es un conjunto de elementos que unidos adecuadamente permite el paso de electrones a través de un conductor. Eso es el ejemplo que estuvimos viendo ahorita. Tuvimos pila que conectaba a un foquito, de esa forma podríamos representarlo, o podemos tener más de un foquito conectado a una pila y obviamente esto permitiría el encendido de ambos. ¿Vale? Ahora, un circuito electrónico se encuentra elementos activos, elementos pasivos, según suministran o consumen electricidad. ¿A qué se refiere con esto? Pues muy simple, los elementos activos son los que suministran energía eléctrica al circuito, como son baterías, pilas, etc. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿ok? Y los elementos pasivos son los que consumen la energía eléctrica del circuito. En este caso son las ampolletas o foquitos, los motores, etcétera. Que eso también ya lo conocemos. En algún momento pues hemos tenido curiosidad, hemos desarmado algún carrito y hemos visto que traen un pequeño motorcito en su interior, o simplemente cuando nosotros quitamos un foco y obviamente podemos observar por dentro la instalación del mismo, podemos observar que el foco viene conectado por unos cables que permiten el encendido y apagado del mismo. O sea, al final de cuentas, dentro de nuestra casa tenemos un circuito el cual nos permite conectar todos los elementos a él. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. También, de acuerdo a la función que cumplen, los elementos del circuito se clasifican en generadores, elementos de control, que son como los encendidos y apagados, los botones o palanquitas, y los receptores, ¿ok? Los receptores que son como motores o foquitos, ¿sale? Los generadores serían nuestras pilas, son otra forma en lo que, de acuerdo a lo que nosotros podemos llamar a estos elementos, ¿ok? Se anexa uno nuevo que es el elemento de control. El elemento de control son nuestros elementos que nos van a permitir conectar o desconectar lo que es nuestro circuito. Al final de cuentas, el elemento de control, dependiendo de cómo se encuentre, va a permitir que pase o no pase la corriente en nuestro circuito. Los generadores proporcionan energía necesaria a los electrones para que se muevan a través del circuito. Ejemplo, pilas y baterías. Los receptores son dispositivos que transforman esa energía en otro tipo de energía, por ejemplo, energía lumínica o calorífica. Y los elementos de control dirigen o interrumpen la corriente eléctrica. En este caso nos permiten que haya esta corriente o no.
Esta es una representación gráfica normalizada de los circuitos electrónicos. Se representan gráficamente utilizando diferentes símbolos intencionalmente reconocidos. En este caso tenemos el dibujo, que es un circuito que tiene conectado dos interruptores, tres focos y un alimentador, que es la pila. En este caso, ¿cómo podríamos representarlo? Obviamente la pila se representa, como se puede ver ahí, el más y el menos. Tenemos los focos por un círculo con una X y tenemos lo que son los interruptores, que son representados por dos puntitos que son unidos a través de una línea, en el cual si la línea está separada del circuito, se entiende que el interruptor está apagado, y en caso contrario, si el circuito está unido, es que está encendido el circuito, permitiendo el paso de energía a través de nuestro circuito. Ahora, como ustedes pueden observar, se encuentran apagado el switch, en donde se encuentran conectados dos de los focos, y en donde se encuentra conectado, o el camino donde se encuentra conectado uno de ellos, se encuentra encendido. Puede que esté desconectado una parte, y aún así el circuito siga funcionando para otra parte. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahí tenemos una simbología básica utilizada en electricidad, como son el cable conductor, que es una línea, los interruptores, que es lo que ya habíamos visto, la pila, cómo se representa la pila, cómo se representa la batería, la bombilla o el foco, el amperímetro, el voltímetro, condensador, resistencia, otra forma de representar la resistencia, resistencia variable, elemento termoeléctrico, transmisor y resistencia térmica, lo que es la resistencia dependiente de la luz, o RDL, el diodo sentido permitido, ok, entre otros. Ahí lo pueden ver. La verdad, pues no te caso que se estén mencionando, pero esa sería la simbología, que es importante que ustedes la aprendan, porque muchas veces vamos a toparnos con diagramas en donde se va a presentar alguno de estos elementos. Ya sea una bombilla, ya sea un interruptor, una pila, una batería, una resistencia. Entonces debemos poder identificarlos para poder resolver algún problema que se esté presentando. Ahora, en el ejemplo en este circuito que ustedes están viendo, se les hace unas preguntitas a ver si realmente aprendieron lo que se estuvo observando. Dice, en este circuito, ¿usa pilas o baterías? Son baterías, bueno. Baterías, ok, vamos a dejarlo en baterías. Vamos a ver, ¿tiene un interruptor? Sí. Sí. Ok, ¿cuántas ampolletas tiene? 2 ampolletas. Dos. Vamos a ver si eso es verdad. Tenemos que primero, ¿usa pilas o baterías? Era batería, es correcto. Porque la pila, su representación es diferente, es solo uno, ¿no? ¿Tiene un interruptor? Sí, que es la conexión que tenemos allá, ¿ok? Y por último, ¿cuántas ampolletas? Tenemos 2 ampolletas. Es correcta la solución que dio su compañero. Así es. Vamos a seguir. Copie la siguiente actividad del circuito básico en su cuaderno y las preguntas planteadas, y luego responda. No lo vamos a copiar, vamos a responderlos aquí mismo. Identifique el interruptor. ¿Sí ven el interruptor? Sí, profe. Ok, aquí. ¿El interruptor se encuentra cerrado o abierto? Abierto. Cerrado. Cerrado, No, si estuviera abierto. No está... Unos dicen cerrado, otro abierto. Vamos a ver la respuesta. ¿Se podrá prender la ampolleta así como está el interruptor? No, porque está cerrado. Ok, vamos a verlo. ¿Puede circular la corriente por este circuito? No. No. ¿No? Vamos a ver si sus respuestas fueron correctas. Identificamos el interruptor. Ahí está. ¿El interruptor se encuentra cerrado o abierto?
se encuentra abierto. El hecho de que esté abierto quiere decir que no está conectado a nuestro circuito. Entonces está abierto o sea, abrimos el circuito para que no haya conexión en nuestro circuito electrónico. ¿Se podrá prender la ampolleta y por qué? Vamos a ver. No, porque no llega la corriente, porque está abierto el interruptor. Y puede circular la corriente por este circuito. ¿Por qué? Dice no, porque el circuito, porque no puede circular corriente, porque al estar el interruptor en posición abierto, decimos que el circuito está abierto y no hay desplazamiento de electrones. Y por ende, no puede circular la corriente. Entonces, para el que dijo que sí, o sea, identificó el interruptor, dijo que se encuentra abierto, que no iba a prender el foco y aparte que no iba a circular los electrones, por eso no prendía el foco, era correcto. ¿Ok? ¿Qué tendríamos que cambiar en el circuito para que el foquito prendiera? Simplemente cerrar el circuito. Eso es. Vamos a ver. Tendría que cambiar la posición del interruptor, claro, a cerrar el circuito. En este caso, encender el interruptor. Si este circuito queda cerrado y la corriente podría fluir sin problema, luego el foquito podría encender. ¿Es correcto? ¿Cómo explicaría la diferencia entre el funcionamiento de un circuito abierto y el circuito cerrado? Si ya vimos que es el paso que el hecho de que esté abierto un circuito permite el paso de los electrones dentro de nuestro circuito, ¿qué otras cosas podríamos anexar para explicar la diferencia entre el funcionamiento de un circuito abierto y un circuito cerrado? Podríamos decir que el cerrado es aquel que ya va a permitir que la corriente pueda fluir, ¿no? Y ya pueda funcionar el foquito en ese caso. Así es, a diferencia del cerrado. Vamos a ver, la diferencia es que al estar el circuito cerrado, la corriente se desplaza por el circuito. Si está abierto, no hay desplazamiento de corriente. Es correcto. ¿Voy muy rápido o me detengo tantito? No, está bien así. ¿Está bien? O sea, si se fijan, realmente estamos metiéndonos en materia. O sea, ya vimos qué es un circuito, ya vimos cuándo un circuito debe estar o cómo debe estar un circuito para que pase la corriente en él, ¿no? En este caso, cuándo no va a pasar la corriente en un circuito. Ya vimos parte de la simbología, ya vimos resistencia, ya vimos focos, ya vimos lo que corresponde a elementos de encendido y apagado, ¿no? Entonces, vamos metiéndonos en materia. Vamos a ver la ley de Ohm que vamos a estudiar. Ahora, la ley de Ohm intervienen tres elementos: la intensidad eléctrica, la resistencia y el voltaje, que es la diferencia de potencial o tensión. Y esto es importante que se lo graben porque uno de los ejercicios que se encuentra en la tarea que van a desarrollar nos pide que saquemos el diferencial de potencial. Entonces, cuando hablemos de eso, o la diferencia de potencial, cuando hablemos de eso, hablamos de voltaje, ¿sale? O cuando les pidan la tensión, ¿cuál es la tensión del siguiente circuito? Estamos hablando de voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Ok, vamos a seguir. Para entender esta relación, haremos un repaso de algunos conceptos básicos. Vamos a ver qué conceptos básicos hay que aprender. ¿Qué es corriente eléctrica? Simple. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Obviamente lo podríamos relacionar con el flujo del agua. Al final de cuentas, el agua es el flujo que corre a través de un conductor, en este caso un río, ¿no? Entonces podríamos llamarlo como corriente eléctrica. Podemos relacionarlo con la corriente eléctrica. ¿Qué similitud tiene con el río de la imagen
con la corriente del circuito electrónico, pues el agua del río fluye a través de un lecho. Los electrones se desplazan por un conductor. La diferencia de altura hace que el agua fluya en un cierto sentido. La diferencia de potencial hace que los electrones fluyan de un lugar a otro. Es lo mismo que pasa con lo que estamos hablando del río. ¿Sí se entendió el ejemplo? Sí, profe. Ok. De cualquier manera hay un video también para que ustedes se emocionen y vean más adelante. Ok. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Cuando hablamos de intensidad, es la cantidad de electrones que circulan por un conductor en un tiempo determinado. A eso hablamos con intensidad. Si se fijan, estamos repasando los 3 elementos que corresponden a la ley de Ohm. La primera, que fue lo que es corriente eléctrica, que estamos viendo ahorita lo que es intensidad de corriente, que es la cantidad de electrones que pasan. ¿Ok? ¿En qué unidad se expresa la intensidad de corriente? Esto es importante que se lo graben. La intensidad de corriente se expresa en amperios, ¿ok? En ampere. Y su símbolo es I. Ahora, en muchas ocasiones cuando yo esta materia se confunden los alumnos y no se acuerdan en qué se representa la intensidad. ¿Por qué? Porque cuando vean un circuito electrónico, siempre se los va a dar en amperios. Por ejemplo, 5 amperios. Ese circuito tiene 5 amperios con una resistencia de 15 ohms, ¿no? Entonces, no se acuerdan que amperios es la referencia a intensidad del circuito y es cuando vienen las complicaciones al aplicar la fórmula que tenemos que aplicar. Entonces, siempre que hablemos de intensidad de corriente, se expresa con amperios y su símbolo es I. ¿Ok? Ahora vamos con el voltaje o diferencia de potencial. En el caso del voltaje, es lo que estaban viendo de que siempre hay un polo negativo, un polo positivo, y obviamente es por cómo va a fluir la corriente a través de nuestro circuito. Dice, el voltaje, tensión o diferencia de potencial es la energía necesaria entregada por la fuente a los electrones para que se desplacen dentro de un circuito. ¿Ok? Y eso va a permitir el movimiento de estos electrones a través de él. Ahora, ¿en qué unidad se mide la diferencia de potencial? Pues esto es importante que se lo graben. La diferencia de potencial se mide en volts y el símbolo es V. ¿Sale? Y lo van a ver porque algunos ejercicios les va a decir, tienen 5 volts con una resistencia de 30 ohms, ¿no? Entonces ahí va a venir, busca la intensidad, cuál sería la intensidad de corriente de este circuito, ¿no? Entonces ahí viene el problema y es lo que ustedes tienen que resolver. Dice, ¿qué similitud tiene la caída del agua de la imagen con el voltaje o diferencia potencial? Esto es lo que hemos estado viendo. Al final de cuentas, el agua cae o se desplaza debido a la fuerza de gravedad. Lo mismo pasa con el circuito. Los electrones circulan debido a la diferencia de potencial o fuerza que la empuja a los electrones a través del circuito. ¿Ok? Entonces es lo mismo que pasa con lo que estamos viendo en la imagen. Que ahora sí que es la resistencia. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra los electrones en su paso por un circuito electrónico. Y esto es importante porque esto nos lo hemos topado muchas veces en la vida cotidiana. Al final de cuentas, el hecho de tener una resistencia mayor, pues obviamente provoca que pasen menos los electrones sobre ese circuito y eso provoca mayor calor. Cuando ustedes tocan, por ejemplo, su cargador o su celular y lo sienten muy caliente, es porque
hay mucha resistencia dentro de ese circuito y obviamente está generando, o sea, es mayor la resistencia de ese circuito y obviamente está generando el menor paso de electrones y eso está provocando mayor incremento de calor en nuestro dispositivo. Ahora sí, la resistencia se puede presentar por las características de un conductor o por un elemento que consuma energía eléctrica en el circuito, como lo hemos visto con los foquitos, ¿no? Cualquier dispositivo o componente conectado a un circuito eléctrico presenta resistencia u obstáculo para circulación de corriente eléctrica. ¿Qué similitud tiene con el desplazamiento de agua que se muestra en la figura? Pues al final de cuentas tenemos un río que tiene cierta resistencia por el tamaño del río o por las rocas que se encuentran en él. Al final de cuentas no fluye el agua, ¿cómo se llama? Rápidamente porque o choca con las rocas o obviamente no puede fluir más agua de lo que el tamaño del río tiene. Dice, respuesta, tanto la corriente eléctrica como el agua se encuentran con elementos que se oponen a su paso. El tamaño del lecho del río y la existencia de rocas en el caso del agua, el tamaño del conductor, eso es en el caso del agua, el tamaño y la existencia de rocas. Eso hace que no fluya mucha agua como debería fluir por la existencia de rocas y el tamaño. Ahora, en el caso de un circuito, el tamaño del conductor, o sea, el tamaño del cable, sus características y los distintos receptores en caso de la corriente, que es lo mismo. ¿Ok? Ahora sí, ejemplos de resistencia eléctrica. Ahí tenemos en el circuito el filamento de la ampolleta es un elemento que obstaculiza la circulación de los electrones. Por esta razón, la ampolleta constituye una resistencia para el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Al final de cuentas, esta ampolleta consume la energía que está mandando la pila, volviéndose una resistencia para la circulación de estos electrones. Ahora sí, los electrones fluyendo por un buen conducto eléctrico que ofrecen baja resistencia, como se puede observar, pueden fluir sin ningún problema. ¿Ok? A baja resistencia, mayor fluido de electrones, pero a mayor resistencia, electrones fluyendo por un mal conductor eléctrico que ofrecen alta resistencia en su paso. En este caso, los electrones chocan unos contra otros al no poder circular libremente y como consecuencia generan calor. ¿Sale? Ok, ahí está. ¿En qué unidad se expresa la resistencia eléctrica? ¿Qué símbolo la representa? Aquí viene, yo se los he estado diciendo en todos los ejemplos que hemos estado mencionando, la resistencia eléctrica de un circuito se expresa en ohms. ¿Ok? Y el símbolo es ese simbolito. Ahora, la resistencia eléctrica se designa por una letra R como resistencia. En un circuito eléctrico se pueden encontrar resistencias eléctricas como las de la siguiente figura. Tenemos, como pueden observar, los diferentes tipos de resistencias y obviamente su componente interno. ¿Sale? Esto voy a subir la presentación para que la revisen nada más, para que sepan más o menos de ella o pueden investigar un poquito más. ¿Y por qué es importante que se mencione? Porque si podemos y tenemos la posibilidad y el tiempo, la idea es que compremos algunos elementos que nos van a permitir a nosotros diseñar nuestros propios dispositivos. Entonces, cuando nosotros diseñamos nuestros propios dispositivos, también tenemos que tener ciertas resistencias para el paso de corriente y estas resistencias van a evitar que podamos tener algún problema con nuestros circuitos. ¿Sale? Entonces sí es necesario que tengamos en cuenta cómo son porque los vamos a implementar más adelante. Ahora, todos los materiales representan la misma resistencia al paso de los electrones.
Dice, no hay materiales que representen menor resistencia, buenos conductores u otros que representen mayor resistencia, malos conductores. Perdón, era no, coma. Hay materiales que representan menor resistencia y hay otros que representan mayor resistencia. Obviamente, eso depende del elemento. ¿Por qué los cables de los aparatos electrodomésticos son de cobre y no de otro material? Es muy simple, porque al final de cuentas el cobre es un elemento, es un buen conductor de electricidad sin mencionar que es barato. ¿Ok? También el oro lo es, pero es más caro. Dice, porque el cobre es un buen conductor y tiene bajo costo. El oro también, aquí lo dice, el oro también es un buen conductor, pero debido a su costo habitualmente no es utilizado para este fin. ¿Ok? Imagínense tener toda su instalación eléctrica en puro oro. Rapidín se los van a llevar. Ahí tenemos el cuadro de conductividad eléctrica para que ustedes se den una idea. Al final de cuentas, el mejor conductor hasta lo que tiene nuestra tabla es la plata. De ahí le viene el cobre, luego el oro, el aluminio, etcétera, 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 hasta llegar al carbón. Tenemos considerando que la conductividad es la facilidad de desplazamiento de la corriente eléctrica en un material y que es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Ok? Entre el oro y el cuarzo, ¿cuál es el mejor conductor según la tabla? El oro. Perfecto, el oro, mis chavos. ¿No? Para no atrasarnos. Porque ustedes, como pueden observar, el oro es el mejor conductor. La tabla indica que tiene mayor conductividad y por lo tanto menor resistencia. ¿Sale? En resumen del paso de conceptos, copie la siguiente tabla. Ahí. Y luego complétela. Tenemos magnitud eléctrica, tenemos intensidad, tensión, voltaje, diferencia de potencial y ustedes van a complementar ese pequeño cuadro. Se relaciona con, ahí tenemos, y se mide en amperes. Todavía nos faltarían los ohms, todavía nos faltarían, ¿qué otro? Profe, ¿esta va a ser como actividad? ¿Se va a entregar en algún Lo lado? estamos haciendo ahorita mismo porque me interesa más que ya nos dediquemos. Ahorita es solo como información general para que nosotros sepamos los conceptos que tenemos que tener en cuenta para empezar a trabajar directamente con circuitos electrónicos. Por lo que hemos visto hasta ahorita, ya vimos que un circuito electrónico, ¿qué elementos puede contener? ¿Cuál es la simbología que lo representa cada uno de ellos? Sin mencionar cuál es qué nombre recibe una resistencia o qué símbolo recibe una resistencia, qué símbolo recibe la intensidad, qué símbolo recibe el voltaje, ¿no? Entonces toda esta parte es para que lo llenemos y ahí está, intensidad, tensión o voltaje, diferencia potencial y por ende el último tema era la resistencia, es lo que estuvimos viendo. La intensidad se relaciona con la cantidad de electrones que se desplazan en un periodo de tiempo que se representa o se mide en amperes. La tensión o voltaje o diferencial de potencial es el fenómeno que impulsa el movimiento de los electrones. Entonces esto se mide en voltios y la resistencia es la posición al desplazamiento de electrones en un conductor o en un circuito y se representa en ohms. ¿Sale? Entonces es lo que hemos visto hasta ahorita. En teoría, con más tiempo, sí ustedes lo tendrían que realizar. Pero vamos a avanzar un poquito más rápido porque a mí me interesa que también empecemos a ver las siguientes leyes para que no nos agarre el tiempo. Tenemos un circuito eléctrico, la intensidad I, la resistencia R y el voltaje V están relacionados. Por ejemplo, si en un mismo circuito se vería el voltaje adicionado pilas, también variará la intensidad de la corriente. Ahí tenemos la simulación que aparece en el cuadro siguiente, muestra el circuito con las medidas de la intensidad de la corriente y una resistencia R y un voltaje V. Ok, como pueden ver, el tamaño de las letras B y
I y R representan la magnitud de cada uno de los parámetros. Ahí tenemos un circuito. Obviamente tenemos la pila que está conectada a un conductor y ese conductor lleva alguna resistencia. ¿Ok? Entonces, todo la intensidad de la corriente que pasa sobre ese circuito, pues obviamente está también representada ahí. Ok, tenemos para observar lo que sucede con los parámetros, mantengamos uno constante y otro y varíe uno con los parámetros restantes. En este caso es un ejercicio que nosotros podríamos aplicar. No lo tengo todavía, pero cuando lo tenga, obviamente cuando nosotros agregamos más voltaje, ¿qué pasaría con la resistencia? Y si nosotros aumentamos la resistencia, ¿qué pasaría con el voltaje? Obviamente son inversamente proporcionales ambos. ¿Sale? Entonces, ahí tienen algunas preguntas. Copien las siguientes preguntas en su cuaderno y respóndanlas según lo observado en el circuito. Dice, si el voltaje se mantiene fijo, ¿qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia se aumenta? ¿Qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia disminuye? Si la resistencia se mantuviera fija, ¿qué ocurre con la intensidad cuando el voltaje se incrementa? ¿Y qué ocurre con la intensidad cuando el voltaje disminuye? Y si la intensidad se mantuviera fija, ¿qué ocurre con la resistencia? ¿Y qué ocurre con el voltaje si aumenta o disminuye? Vamos a ver las respuestas. Dice, si el voltaje se mantiene fijo, tomando en cuenta que el voltaje se mantenga fijo, o sea, el empuje de los electrones a través del circuito se mantiene fijo. ¿Qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia aumenta? Pues muy fácil, la intensidad disminuye. ¿Por qué? Porque a mayor resistencia, menor intensidad. ¿Ok? ¿Qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia disminuye? Vamos a ver. La intensidad aumenta. Recordemos, si es inversamente proporcional, si a mayor resistencia la intensidad disminuye, pues a menor resistencia la intensidad aumenta. Ahora, si la resistencia se mantiene fija, ¿qué ocurre con la intensidad cuando el voltaje se incrementa? Vamos a ver. Ahí. La intensidad también incrementa. Al final de cuentas, recordemos que la resistencia se mantiene. Y obviamente lo único que vamos a hacer es incrementar el voltaje. Entonces, ese es directamente proporcional. A mayor voltaje, mayor intensidad sin modificar la resistencia. Y obviamente, ¿qué ocurre con la intensidad de corriente cuando el voltaje disminuye? Pues también disminuye, volvemos a lo mismo, es directamente proporcional a lo que es el voltaje con la intensidad de la corriente. Ahí está. Y por último, si la intensidad se mantuviera fija, ¿ok? ¿Qué ocurre con la resistencia si aumentara el voltaje? Pues muy fácil, la resistencia también aumentaría. Al final de cuentas, dependiendo de la intensidad, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, aunque si yo aumento el voltaje, la resistencia también va a aumentar. Y obviamente, ¿qué ocurre si el voltaje de la resistencia disminuye? Pues, obviamente, la resistencia también disminuirá. Porque recordemos que es el empuje de los electrones a través de el circuito. Entonces, obviamente, la intensidad se mantiene, pero a mayor voltaje, obviamente mayor resistencia, y a menor voltaje, obviamente menor resistencia. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, todo fríamente calculado. No, Excelente. Ahora, ya son 9:25. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Ya son 9:25. Termina la clase a las 9:30, ¿verdad? Sí. sí, Entonces, ya no nos queda tiempo, vamos a continuar la siguiente clase, pero no sé si hay alguna duda con todo lo que hemos visto hasta ahorita. Realmente ahorita son conceptos generales, son conceptos básicos que hay que tener en cuenta para empezar a meternos a la electrónica. Entonces, como hemos visto, cuando hablamos de la ley de Ohm, maneja 3 elementos. ¿Cuáles son estos 3 elementos?
¿Cuál es? Intensidad eléctrica, Intensidad, resistencia y voltaje. resistencia y voltaje, exactamente. La intensidad está representada con La intensidad, amperios. los ¿Una amperios. ahí? con amperios. Y con una I. El voltaje Con una B. con una B y es en su medida. En voltios, Voltios. ¿no? Pues, Ajá, volts. Y la resistencia En ohms. En ohms en ohms y está representado por. es como una N, pero tiene unos palitos arriba. Sí, pero No, o cuando HM, ¿no? es R. Es una R, Ah, pero el símbolo es como una casita, ¿no? ok. Como una casita, Sí, exactamente. sí, Así es. Entonces, pues, por lo pronto vamos a dejarlo acá. Voy a dedicarme ahorita a subir esta presentación para que la puedan dar una ojeada para la siguiente sesión, para que no hayan, para que si tienen alguna duda me puedan preguntar en el momento que la estamos viendo. Y pues si no tienen ninguna, voy a dejar de compartir esto. Si no tienen ninguna duda, pregunta, aclaración o sugerencia, sí, podían ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se podía ver mi Sí, pero pantalla. sí se podía ver. Excelente. Ok, Sí, profe. entonces, si no hay dudas, preguntas, aclaraciones, sugerencias, pues vamos a dejarlo hasta acá. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Vamos a continuar la siguiente clase mañana. ¿Sale? Ok, profe. Cuídense. Bonita tarde. Día. Nos vemos. Bonito día. Bye. ya. Buen día. Buen día, buen día.